¿Qué me dirías si yo te dijera que puedes evitar el pecado antes de que suceda? Y te voy a explicar más. Y es que antes de que peques, empiezas a sentir ciertos sentimientos. Y tus sentimientos podrían ser el detonante que activa el pecado. Pero si tú logras identificar los sentimientos que tienes, podrías llegar a frenar el pecado. Y es que eso lo podemos llegar a comprender un poquito con el capítulo 37 del libro de Génesis, que es la historia de José y sus hermanos. Y es que en esta historia, José tenía 17 años cuando se dedicaba a cuidar ovejas. Él era un adolescente y ayudaba a las mujeres de su padre, que eran Bila y Selfa, en todas las actividades. Entonces nos habla que José era primero un elegido de Dios, porque en la Biblia hay un patrón. Cada vez que nos habla de cuidadores de ovejas, pastores, hacen como un paralelismo a lo que es Jesús, que Jesús es el pastor de las ovejas perdidas, o sea, de nosotros. Y él era un hombre servicial, era un hombre empático, y luego dice, en cierta ocasión informó a su padre sobre la mala reputación de sus hermanos. Esto quiere decir que José a su corta edad tenía una gran capacidad de discernimiento, cosa que sus hermanos mayores no poseían, por lo cual nos habla que él caminaba con fe con Dios. Y también vemos que Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad, e incluso le había hecho una túnica con mangas largas. Aquí vemos que la familia de Israel en realidad era una familia bastante compleja, porque él tuvo hijos con 4 mujeres diferentes. Ahora imagínate, muchas veces en familias hay rivalidad entre hermanos nacidos de los mismos padres. Pero ¿qué pasaría si tienes medios hermanos? La rivalidad aumenta, porque es como una competencia por ver quién es más querido. Y en este caso José era uno de los favoritos de Israel. Y la túnica que le hace era una túnica que en esos tiempos era como ceremonial. Haz de cuenta que es como si le hubiera regalado un smoking, un traje muy elegante para esos tiempos. Y entonces esto le causó a sus hermanos mucho rencor. Y entonces ellos le negaban hasta el saludo, o sea, no lo toleraban. Tenían muchos sentimientos negativos en contra de José. Entonces la primera como enseñanza de este versículo es, si tú ya reconociste que hay personas que tal vez te guardan rencor, que te tienen envidia, lo mejor y lo más sano es que te alejes. Y si tú llegas a sentir rencor o envidia hacia alguien, lo más sano es que canalices esas emociones y averigües cómo tratar de apaciguar o eliminar ese sentimiento, o que te alejes de la persona que tal vez te produce ese sentimiento. ¿Por qué razón? Porque después vemos que José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, miren que he tenido un sueño. Aquí hablamos de que José, tal vez por su edad, le faltó sabiduría, porque él con un poco de arrogancia le muestra a sus hermanos el sueño que Dios le presentó. Dios tal vez nunca le dijo, dile a tus hermanos esto, pero él en su arrogancia les contó lo que soñó, causando que sus hermanos lo aborrecieran más. Y es que básicamente el sueño decía que había unas gavillas que lo rodeaban y se postraban ante la gavilla de él. Es decir, como que sus hermanos lo alababan. Y en este caso sus hermanos le dicen, esto quiere decir que tú vas a reinar sobre nosotros y vas a mandarnos. Y lo aborrecieron aún más. Y luego José tuvo otro sueño. En ese sueño estaba el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Es decir, que cuando su padre lo escuchó, lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Esto nos muestra 2 cosas. Primero, que incluso el mismo Israel se molestó del sueño, porque lo vio como un chico arrogante y tal vez un poco, ¿cómo dirían?, falto de tacto. Y también hay otra curiosidad en este versículo, y es que pareciera que este versículo es un hecho que sucedió antes del Génesis 34, porque fíjense, en Génesis 34 nos hablan de la muerte de Raquel, pero en este nos mencionan que Raquel sigue viva. Entonces, viene como una línea de tiempo
que no sabemos en qué momento sucedió entre Génesis 34 y Génesis 37. No sé, se me hizo curioso destacar esto. Pero bueno, sus hermanos comenzaron a tener más envidia, o sea, su sentimiento de envidia iba creciendo paulatinamente. Y su padre conservaba en esto en la memoria, es decir, su padre atesoraba esto como que decía, ay, pobrecito, mi hijo, falta de tacto, pero lo quiero mucho. Después de esto, sus hermanos se fueron. Su padre les había ordenado que se fueran a Siquem, al lugar donde recuerdan que se había ido en Génesis 33, 34. Les dijo que se fueran a Siquem, pero ellos desobedecieron y se van a Dotán. Y entonces le dice Israel a José, necesito que vayas y busques a tus hermanos y me informes lo que están haciendo. Entonces José llega a Siquem y le dice, no, tus hermanos se fueron a Dotán. Y entonces él se dirige otros 24 kilómetros al oeste a buscar a sus hermanos. Y ahí es el detalle que comienza el problema aquí en esta historia de José, que es cuando vemos que sus hermanos dicen, ahí viene, y antes de que él llegara se pusieron de acuerdo para matarlo. Y entonces dijeron, allí viene el soñador, es momento de que lo matemos y lo echemos al pozo y diremos que un animal feroz lo devoró. Ese es el pecado. Como comenzó a crecer su envidia, después eso activó el pecado que había en ellos, que era matar. Pero luego vemos que entre esos 10 hermanos, porque no vamos a contar a Benjamín seguro era un niñito, Rubén quiso salvarlo. Y entonces nos habla de la redención de Rubén, porque Rubén había cometido un acto no tan bueno para Génesis 35, donde había estado con Bila, la mujer de su padre. Pero luego en Génesis 37 nos indica que quiso salvar a su hermano José y les dijo que no lo mataran, que lo encerraran en la cisterna del desierto porque él pensaba regresar por José. Sin embargo, ellos lo que hicieron fue quitarle la túnica a José y entonces cuando vieron que venían un grupo de ismaelitas rumbo de Galat a Egipto, decidieron venderlo. Porque Judá les dijo, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y tapar su sangre? Mejor vendámoslo. Y lo intercambiaron por 20 monedas de plata. Esto la verdad suena un poco a Jesús. Si se fijan, conspiraron para matarlo. Después de eso le quitaron su túnica, o sea, lo dejaron completamente desnudo y lo vendieron por 20 monedas de plata. A Jesús lo vendieron por 30, pero recordemos que Jesús era una jerarquía mayor. Después de esto, Rubén regresa al pozo y al no encontrar a su hermano se rasga las vestiduras, es decir, cae en un profundo arrepentimiento y dolor por lo que había sucedido. Le comunican a su padre lo sucedido, pero le mienten y le dicen que lo tomó un animal salvaje y lo mató. Jacob sufre por su hijo, pero recordemos que Jacob engañó a su propio padre. Entonces Jacob estaba recibiendo parte o retribución de lo que él había hecho en su pasado de joven. Y por último, nos dicen que entrando los madianitas, entregaron a José a Egipto y lo vendieron a un hombre llamado Putifar, el cual era funcionario del palacio de Faraón y era capitán de la guardia. Y aquí concluye este versículo. Entonces la enseñanza que nos muestra es: si tú detectas que alguien en tu entorno no te aprecia, lo mejor es que te retires. Si tú sientes que estás comenzando a tener sentimientos negativos en contra de alguien, ten cuidado, porque es muy probable que pudieras llegar a pecar. Lo mejor es que te sometas a oración y busques a Dios. No te quedes solo con este video, por favor lee tu Biblia. Dios te bendiga. Hasta luego. Bye.